Mauri ya no abre el consultorio. En octubre del año pasado tuvo un infarto y por el momento solamente se dedica a descansar. Lo que te voy a contar, ella misma se lo contó a mi mamá. Ellas dos eran amigas desde los 19. En ese entonces la farmacia y el consultorio los atendían los papás de Mauri, mientras que ella solo ayudaba en el mostrador. El negocio está a una calle de mi casa, en una esquina. Es un edificio café de 2 pisos construido en los 70s. La fachada está llena de piedritas y tiene un local muy largo donde aún perduran algunos estantes con medicinas por caducar y un cuartito donde se ponían sueros, inyecciones, se hacían curaciones, a veces se recetaban medicamentos y vendajes. No era un consultorio, pero pretendía serlo. Su existencia no estaba anunciada en ningún lugar. Ese sitio solo funcionaba para atender a los amigos, a los conocidos y a todo aquel que supiera lo que había al fondo de la droguería. Todos los vecinos sabían que la mamá de Mauri y después la misma Mauri cuidaban enfermos o los mantenían internados en ese pequeño cuarto. Te conté que una vez a mi primo Yosa lo llevamos ahí por tranquilidad de mi tía, pues al momento en que entras a un hospital público, alguien se te acerca a preguntarte cómo es que te hiciste tanto daño. Te conté que mi primo era ratero, ya no es. Si te acuerdas de lo que le pasó cuando se metió a la mina, sabes. Volviendo al tema, el consultorio de la farmacia ha recibido a muchísima gente, porque además es barato y ahí nadie hace preguntas. Así es como sus encargados han visto de todo. Desde la vez pasada me quedé con muchas ganas de contarte estas experiencias. No creo que me escuche la señora, pero le mando un saludo y le agradezco que me haya vuelto a contar las historias para compartirlas contigo. Y espero que tú se las puedas relatar a tus seguidores. 1. Bien se acuerda la señora que eran las 4 de la mañana cuando le tocaron la puerta. Dice que a esa hora siempre se toma una pastilla, incluso desde antes del infarto y todavía hasta el día de hoy. Estaba despierta, pero aunque no lo hubiera estado, ella se despertaba a la hora en que fuera necesario atender a alguien. Se envolvió en una bata y se asomó por la ventana de su habitación en el 2º piso. Afuera, dice ella, estaban 3 personas. Mauri me ha intentado explicar quiénes son, pero yo la verdad es que no los conozco. Son de la colonia, pero viven en las últimas calles antes de la gran avenida. El caso es que 2 de ellos venían cargando a un tercero. La señora les avisó que bajaría en 10 minutos, que por favor aguantaran un poco. Se puso su uniforme médico azul, se lavó la cara y salió. A la persona que cargaban en hombros se le iban los ojos, pataleaba de repente y como en espasmos se retorcía y se quejaba como si estuviera sintiendo demasiado dolor. De pronto también soltaba escalofriantes carcajadas. Literal, Mauri dice que cada que escuchaba la horrible risotada se le ponía la piel de gallina. Se cayó de espaldas de una media barda y se pegó en la cabeza, dijeron quienes lo traían cargando. La señora se quedó pensando más en lo que podía que en lo que debía hacer con ese herido. Lo pasó para revisarle el golpe, pidió que lo sentaran en una muy rudimentaria mesa de exploración. La persona no podía estarse quieta, tal vez porque el golpe debió ser tan fuerte que seguramente había contusión en el cerebro. Solo que hay un pequeño e importante detalle. Cuando ella lo revisó, no encontró golpe alguno. Pidió que le desnudaran el torso para ver si tenía algún otro golpe. No encontró nada más que un montón de tatuajes. Sobre todo eran símbolos, pero también había frases en latín, nombres, estrellas dentro de círculos, números romanos. Esos tatuajes vistos en conjunto daban miedo. No sé exactamente lo que vio Mauri, pero ella dice que parecía que en ellos estaban los ojos del diablo. También su nombre y las maneras de invocarlo. La señora se quedó pensando.
no en cómo podría ayudarlo, sino en cómo deshacerse de ese, entre comillas, paciente. Les dijo algo así como que lo que él tenía era algo serio y necesitaba valoración a nivel hospitalaria, cosa que era muy cierta, pero ella lo mencionó solo porque se temió que hubiera algo realmente malo u oscuro, si lo quieres ver de esa manera, dentro de esa persona. Llévenlo a urgencias, dijo Maury, sí se lo reciben. Uno de los dos hombres sacó un puñado de billetes de su bolsa, los desarrugó, los acomodó por valor, los contó enfrente de la señora y se los puso en la mano. Eran poco más de 12,000 pesos, varios miles más de los que a ella se le hubiera ocurrido pedirles. Dejaron a la persona y salieron del consultorio, luego de la farmacia y después por la puerta metálica de la cortina hacia la calle. Ella no sabía si iba a necesitar amarrarlo a la camilla. De todos modos, gritó para levantar a uno de sus hijos. Mientras tanto, la señora intentó hablar con el sujeto. Lo que él tenía no parecía el resultado de un golpe fuerte en la cabeza. Parecía que era otra cosa. Maury dice que el sujeto se levantó, tenía la cara enrojecida como si estuviera conteniendo la respiración y su pecho no parecía hincharse para tomar aire. Ella levantó la mano hacia él y él hacia ella. Maury no lo comprendió de inmediato, pero él estaba copiando los movimientos de ella. Las expresiones, los gestos, lo que ella hacía con los brazos y con la cabeza, los pasos que dio hacia adelante y luego hacia atrás. Ambos se llevaron la mano a la cabeza. Ella porque no entendía lo que veía y el paciente porque la imitaba casi en tiempo real, como si se estuviera viendo en un espejo deformado. Cuando entró al consultorio el hijo de Maury, el sujeto rápidamente modificó su actitud, regresó a sentarse, cruzó las piernas y fingió una sonrisa. Luego soltó la carcajada. A Poncho, el hijo de la señora, y ella misma sintieron escalofríos en los brazos al mismo tiempo. En todos los años de atender gente, nunca habían visto algo igual. Decir que se comportaba extraño era poco. Había algo aún más raro. Dice Maury que el muchacho se ponía a hablar solo, pero que cuando lo dejaban sin supervisión o le dejaban de prestar atención un buen rato, también se escuchaba la voz de una segunda persona que le respondía y hablaba con él. Podrías pensar que seguro era él mismo haciendo las dos voces, pero la señora contaba que esa segunda persona hablaba lejos de él, como que se oía proveniente de otra parte del consultorio. Al término de esa primera madrugada, casi al momento en que empezó a amanecer, a salir el sol por el horizonte, el sujeto internado se despidió de los presentes, se acostó en la camilla y se quedó dormido. A las 9 de la mañana, Maury levantó las cortinas de la farmacia y se sentó frente al mostrador. Cada cierto tiempo iba a ver al paciente, a tomarle signos vitales, pero seguía igual, muy tranquilo. En ningún momento intentó despertarlo porque a ella le pareció bueno que reposara, además de que prefería que estuviera así, que actuando como actuaba cuando lo recibió. Más o menos como a las 6 de la tarde, ella cuenta que oyó que se abrió la puerta del pequeño consultorio. Maury dio por hecho que el paciente se había despertado y que tal vez se lo encontraría fuera del cuartito. La puerta se cerró mientras ella se levantaba para ir a verlo. Tal vez solo se asomó para ver si estaba la cuidadora, pensó. A lo mejor se le ofrecía algo. La señora abrió la puerta y se asomó al interior. La pieza estaba muy bien iluminada, así que casi al instante fue posible notar que, además del paciente que reposaba en la cama, había una persona de pie ante él.
Esa persona llevaba algo negro cubriéndole la cabeza. No existía manera de que una visita hubiera podido entrar. Para ello, Mauri forzosamente tendría que haberle dejado pasar más allá del mostrador de la farmacia. Un tanto confundida, le dio las buenas noches y después le preguntó cómo había entrado ahí. Por lo que me contaron, entiendo que la persona de negro estaba muy concentrada, tal vez orando o murmurando algo frente al paciente, pues no se dio cuenta cuando la encargada entró al consultorio, pero en cuanto la oyó, volteó con sobresalto y la miró directamente a los ojos. La visita no tenía vello facial ni cabello, las facciones eran un poco distintas de las que se encuentran en una persona común. La cara era más grande, los ojos estaban un poco más arriba y eran oscuros en su totalidad. Fuera de esto no había otros rasgos ni dimensiones en ese rostro. El encuentro de miradas no duró mucho. Lo que pasó después es un poco difícil de explicar, pero haz el esfuerzo por imaginarlo. Entre ella y la persona vestida de negro apareció un destello cromado, una luz que no provocó calor y que más parecía un defecto de visión que un reflejo o una aparición repentina de energía. Ver el sol o un reflejo de este en un carro o en una ventana te ciega por unos segundos, un fragmento de tu visión. Asimismo dijo la señora que se veía lo que ocultó a la persona. Aún confundida y con visión un poco borrosa, notó que de pronto el resplandor se fue. Aunque la visita ya no estaba, en el suelo quedaba algo que aún no cobraba completa forma. La señora solo sabía que era algo negro que se retorcía en el suelo. De pronto, esa cosa extendió las alas y revoloteó, levantándose un poco en el aire. Era más grande que una gallina, además de que era de color negro. Doña Mauri se agachó cuando vio que aquel animal le pasaría por encima de la cabeza. La puerta del consultorio estaba abierta y por ahí salió volando aquella ave enorme. La señora miraba hacia la puerta, pretendía salir para ver a dónde se iba aquella cosa y asegurarse de que no fuera a tirar algún estante o cajas. Estaba muy cerca de la entrada del consultorio cuando sintió algo a sus espaldas. Una sábana amarillenta y vieja arrojó aire al ser sacudida. Mauri pensaba demasiado en el ave que había visto, pero aquello la distrajo y entonces volteó. Vio el momento exacto en que esa sábana se posó sobre un cuerpo que estaba suspendido a unos 10 centímetros de la superficie del colchón. La señora se persignó y no se quiso acercar. Poco a poco la figura cubierta por la tela descendió, se posó sobre la cama y luego esta misma tela siguió bajando hasta quedar extendida sobre la superficie, revelando que no había nadie ahí. La dueña de la farmacia dijo que estaba sola en ese momento y que no le quedó de otra más que ir a revisar el resto del edificio en busca del paciente, porque el sujeto no estaba en el consultorio, no estaba en la farmacia ni en ninguna otra parte de la casa. Mauri salió desesperada a la calle a buscar a la persona que le habían encargado y a quien aún no tenía idea de cómo atender, porque ni siquiera supo qué fue lo que le pasó. Lo había visto tan tranquilo durante el día que ella juraba que el reposo le iba a hacer bien. Estuvo 1 hora buscando hasta que se le ocurrió avisar a la familia para que se sumaran a la búsqueda, aunque eso evidenciaría su irresponsabilidad al haberlo dejado escapar. Ellos tenían motivos para estar molestos. De mal modo le dijeron a la amiga de mi mamá que regresara a su negocio porque ellos lo iban a buscar bien. Se alejó de ellos, pero siguió caminando por la colonia, esperando ver una sombra detrás de un auto, una puerta abierta, una cerradura forzada, un rostro asomándose desde atrás del tronco de un árbol.
Ni ella encontró rastro ni los familiares del paciente. Días después se supo que esa persona desapareció, aunque pocos supieron que estuvo internado unas horas en el consultorio de doña Mauri y que ella fue la última que lo vio. Ahora hay algo que tú debes saber que quedó pendiente. La persona que llegó a visitar y que se transformó en un ave negra, ¿en qué momento entró? ¿Qué le hizo al paciente? ¿Cómo lo desapareció? ¿A dónde fue? Y creo que aún más importante, ¿qué era? Por un momento era una persona o algo parecido y de pronto, tras una especie de cortina de humo, cambió su forma. Todo eso fue un buen misterio sin resolver, un caso curioso y bastante aterrador. De por sí había muchas preguntas en el aire. Un día apareció un olor extraño en el consultorio. Con los días se intensificó un poco y después desapareció. Mauri nunca encontró de dónde provenía hasta que un día en que giró el colchón, entre este y el tambor, estaba aquella enorme ave o lo que quedaba de ella. Se encontraba muerta, aplastada y seca. La dueña del consultorio la echó en una bolsa negra y la tiró a la basura. Dice que hubiera preferido no hacerlo y mejor conservarla como prueba de que su historia era cierta. Esta historia es demasiado fuerte. Hay algo en ella que me preocupa, que es terriblemente fácil toparse con una persona malvada, nociva, capaz de hacer cualquier cosa mala, capaz de matar. De esto se enteró mucha gente en la colonia. Tenía que ser. Lo que hizo esa muchacha fue algo escalofriante y de verdad que revuelve el estómago. A la farmacia una tarde llegó una mujer con su hija, una muchacha de 17 años. Llegaron a preguntar por una pomada, pero no tenían ni siquiera idea de lo que querían o necesitaban. La señora venía pensando que su hija había contraído una enfermedad en la piel, pero lo que en realidad la joven tenía eran quemaduras en los brazos, en el abdomen, en las piernas y en la cara. Mauri dice que sintió cómo se le revolvió el estómago porque pensó que alguien se lo estaba haciendo a la muchacha. Ni siquiera le preguntó a la chica, abrió la puerta al lado del mostrador y la invitó a pasar al consultorio. Te voy a revisar. Para hablar con la joven a solas, le pidió a su mamá que la esperara afuera, que le iba a hacer curaciones. La señora no se opuso, se quedó esperando un poco aliviada, ya que genuinamente había llegado asustada. ¿Son tus padres? ¿Te lo hizo tu novio?, preguntó Mauri. La mamá de la chica en ese momento se pasó sin permiso hasta el consultorio. ¿Por qué no la atendió antes? ¿Por qué dejó que le hicieran esto? Mientras comenzaba a hacerle las curaciones, le explicó a la señora que sabía bien que esas heridas no estaban causadas por una infección, eran quemaduras. De inmediato le cambió la cara a la mamá. ¿Entendió algo o se acordó de algo? Ni novio tiene, dijo la señora. En ese momento, en la farmacia llamaban. Golpearon el vidrio del mostrador con una moneda. Mauri salió a ver, aprovechando que también iría a buscar un medicamento para desinfectar esas quemaduras. Ella dice que a veces ayuda a la gente sin la expectativa de cobrarles, pero siempre son casos muy especiales, como este. De todos modos, la gente ofrece lo que trae para lo que le alcance. Afuera esperaba una amiga de Mauri, ni siquiera pasó a comprar, de seguro solo quería saludar.
Creo que era de esas que se quedan horas a platicar, pero ese día no se iba a poder porque había paciente atrás. Mientras se lo explicaba, la señora y la joven ya venían de salida. No se iban a esperar a que le hicieran las curaciones, comprarían la pomada y se la pondrían en su casa, según era el plan. La vecina que solo andaba ahí para saludar, casualmente también conocía a la muchacha y a su mamá. Cuando vi la interacción que tuvieron, me di cuenta de que había algo muy mal, pero no lograba imaginarme qué era. No estaba ni un poco cerca de acertar. Las mujeres mayores fueron las que se asustaron al verse. Ya no te había visto, ya no dejas salir a tu hija. ¿Qué le pasó? ¿Qué le hicieron? Y luego un silencio. Esa otra persona de pronto entendió o se acordó de algo. Después de la gran pausa en la que seguro se puso a pensar lo que iba a decir, le sugirió a la señora que dejara a la hija en el cuidado de Maury, que ella la podía vigilar y, si era necesario, esconderla. Mucha gente no sabe que algunas cosas que hace por querer hacer el bien, en realidad son un delito. La paciente regresó acompañada de su madre y de la vecina. Entraron al consultorio y la llevaron delicadamente de las manos porque mover mucho los brazos le provocaba dolor en las heridas. Justo cuando la estaban sentando, ocurrió la primer cosa extraña. Muy aparte de que la muchacha parecía tener miedo de reposar su cuerpo en ese colchón viejo, al momento en que terminó de acomodarse, se escuchó que algo golpeó el tambor de la cama. Se vio que la cama se sacudió un poco y que la muchacha se asustó. Maury entonces se agachó para ver si había algo debajo de la cama. No se veía muy bien, así que se acercó mucho y palpó la parte inferior de la base para ver si había algo ahí. Un resorte, pensó ella, o una de las varillas del mueble de metal. Nada, ahí no había nada. A Maury y a las demás les pareció muy raro, las dejó perplejas. Volvieron a comentarlo una o dos veces mientras se hacían las curaciones. Muy al final, casi media hora después, la vecina se despidió y entonces la mamá como que dio un respiro. Mire, la niña está castigada. Usted tiene prohibido preguntarle algo porque ella ya abrió la boca demasiado. Y no es lo que usted se imagina. No puede hablarle a la policía porque ella hizo algo muy malo. Había que dar un adelanto para dejarla internada, pero la señora no traía. Fue a su casa y volvió. Si no te queda claro por qué dejaron a la muchacha en el consultorio, fue para que la vigilaran toda la noche. ¿De qué? ¿De quién? Tal vez nunca lo sabremos. ¿O sí? De hecho, tú te vas a enterar de algo que no se platicó entre la gente que se enteró de eso, porque déjame decirte que esto fue solo el inicio de un escándalo grande, muy horrible y muy fuerte. Si te sabes esta historia o si te enteraste por algún amigo o conocido, cuéntanos tu parte en los comentarios. Volvamos a donde estábamos. La muchacha no quería hablar de todos modos, tampoco se veía que quisiera huir. Desde un principio entendí que su comportamiento se debía al dolor de las heridas, a que seguramente le estaba pasando algo terrible. Enseguida de que cerró la farmacia, Maury se acomodó en un sillón que tiene en una esquina del consultorio y que usa para hacer las guardias. Pasaría la noche sentada, despertando de vez en cuando para ver que la chica estuviera bien y en su lugar. Tal vez por precaución, se encerraron con llave. En el consultorio no había nada con que se pudiera hacer daño, de eso se aseguró Maury, o eso dijo. Se quedaron dormidas. A las 12 de la noche la encargada se levantó a ver a la muchacha, le tomó el pulso y le puso un termómetro bajo el brazo tratando de no despertarla. La habitación era un poco oscura. De noche, a menos que hubiera que hacer alguna curación o dar una pastilla, solo se encendía una bombilla de pocos watts de una lámpara en la esquina de una mesita. La muchacha estaba como si nada.
A las 3 de la mañana la cuidadora se volvió a despertar. Esta vez, al abrir los ojos y sentir el ambiente de sonidos a sus alrededores, escuchó que algo se movía debajo de la cama de la muchacha. Pensó que ella misma se habría pasado para abajo, tal vez por el piso fresco y el ardor que tenía en la piel. La chica, que muchos saben cómo se llama, pero por respeto no diré su nombre, estaba sobre el colchón, inmóvil. Parecía que dormía, pero también parecía como si estuviera paralizada. Unos dicen que se te sube el muerto, otros dicen que es un trastorno del sueño. Se quería mover, quería gritar, despertar. Maury estuvo a punto de levantarse del sillón, pero entonces vio que había algo saliendo desde debajo de la cama. Alguien, más bien. A Maury le cuesta trabajo describirlo, pero como yo lo entendí, era una persona, pero deformada, como si fuera un recuerdo. Obviamente era un fantasma, pero no se veía como los que te enseñan en las películas. Déjame decirte que así como me lo contó ella, me pareció mucho más espantoso. Tenía la silueta de una mujer, de una muchacha joven. Se le apreciaban 2 brazos, pero como que los tenía pegados al cuerpo. La cara estaba un poco más abajo de lo normal. Los ojos no se movían, estaban como derretidos, desenfocados. No sé si pueda decir pixeleados. Salió de abajo de la cama y se paró a un lado de la paciente. Maury creyó que estaba viendo al demonio de la parálisis, pero no era eso, era algo 1000 veces más horrendo. Lo que veía le impedía levantarse. De hecho, hasta subió los pies al sillón y se hizo lo más que pudo para atrás. Le pagarían por vigilar a la niña. Su deber hubiera sido levantarse a ver qué podía hacer para despertarla, para que aquella cosa no le hiciera lo que le hizo después. En una de las manos llevaba un encendedor. Cuando esta cosa chasqueó el mecanismo para producir la llama, el fantasma mismo momentáneamente desapareció. Lo único que veían los ojos de Maury era una pequeña flama flotando en el aire. La llama se acercó a la piel de la muchacha hasta empezar a quemarla. El aire se llenó de un olor muy feo. Maury ya estaba lista para levantarse y hacer algo, pero ni siquiera se pudo mover. Estaba paralizada por el miedo o por una fuerza desconocida. La chica en la cama sufría en silencio, quería gritar de dolor, quitar el brazo, saltar de la cama, tal vez confrontar a eso que le estaba haciendo daño, pero desafortunadamente no pudo hacer nada de esto. La llama se apagó y de nuevo apareció esa figura, aquella imagen mal proyectada de una persona. Con una espantosa contorsión, volvió a meterse debajo de la cama. Como si de un momento a otro le hubieran quitado la pausa, la muchacha gritó, se levantó de la cama, estaba llorando de dolor. La herida provocó casi inmediatamente una ampolla y enrojecimiento. Maury se acercó con mucho temor, pues no podía quitarse de encima la escalofriante sensación de que aquello que salió debajo de la cama seguía ahí, aunque de lejos se agachó y no vio nada. Le hizo las curaciones a la muchacha, intentó hablar con ella para entender un poco de lo que había visto. Como era de esperarse, la joven no quiso hablar. El resto de la madrugada se quedó aún más cerca de ella, jurando que esta vez no dejaría que nada le ocurriera, que nadie se le acercara. La mañana siguiente, cuando la mamá se presentó, Maury habló seriamente con ella. Le dijo que no lo iba a creer, pero que algo andaba siguiendo a su hija y que ese algo le estaba provocando las quemaduras. Ni siquiera le tuvo que dar tanto detalle. La mamá ya parecía que se estaba dando una idea de lo que le estaba ocurriendo a la chica. Pagó lo que debía y se llevó a la muchacha de inmediato.
2 semanas después todo salió a la luz. Antes de que la internaran, esa muchacha había hecho algo horrible, algo asqueroso. Resulta que en un bachilleres de la zona desapareció una alumna. Por la tarde marcaron a casa de sus padres para avisarles que se trataba de un secuestro. Lo que nadie se imaginaba era que sus propios amigos la habían privado de su libertad. Aquí es donde la cosa se torna pesadillesca. La muchacha que llevaron para atenderse las quemaduras era su mejor amiga y ella lo había planeado todo. Todo lo hizo mientras sus papás se fueron a Veracruz a vender un terreno. La chica murió, o más bien, ellos la mataron. Ella, la chica que llegó al consultorio, la estuvo torturando con un encendedor. Ahorita está en la cárcel pagando cuentas con la sociedad, pero ¿sabes qué fue lo más feo? Aun cuando ya le habían arrebatado la vida a la persona, su amiga seguía esperando cobrar la recompensa. Mientras tanto, lo que hizo con el cuerpo fue acomodarlo debajo de su propia cama. 1 o 2 días en lo que se le ocurría qué hacer con ella. A veces dormía encima de su cuerpo y a veces iba a casa de la muerta a platicar y a supuestamente consolar a sus padres, pero lo que en realidad hacía era enterarse del avance de las investigaciones. Esas noches las pasaba durmiendo en la cama de la muchacha que se estaba pudriendo debajo del colchón de otra casa. La mamá de la muchacha, la que la llevó al consultorio, en algún momento se enteró. Eso es un hecho. Por eso dijo que estaba castigada su hija. Por eso la estaba escondiendo. Esta historia es horrible, pero escucharla deja un poco de satisfacción. Estamos muy seguras de que existe alguien que hace daño y atormenta todas las noches a la asesina. 3. Poco después de que se encontró el cuerpo de aquella ave entre el colchón y el tambor en la primera historia, estuvieron pasando cosas extrañas en la farmacia y en el consultorio. Sobre todo movían objetos del lugar, tiraban el medicamento de los estantes, explotaban cosas en todos lados, tazas vacías o llenas de agua, cristales, espejos. Una vez se rompió un frasco con bolas de algodón sumergidas en alcohol. Casi de inmediato algo provocó la combustión en el líquido y aquello comenzó a arder. No diría que por suerte, sino más bien porque Mauri era precavida, el extintor se encontraba en buenas condiciones y ella sabía usarlo. De no ser así, la farmacia hubiera quedado reducida a cenizas. No hay que olvidar que entre los estantes había botellones de alcohol. Ella dice que ocurrió en una ocasión en que vinieron unos familiares a visitarla. Los recibió en su casa y les prestó su propia habitación y las de sus hijos. Mientras que ellos pudieron irse a quedar con unos primos de parte de su papá, ella tuvo que buscarse un lugar para dormir. Como el consultorio estaba vacío en ese momento, se le hizo fácil irse a dormir a la cama en donde pasaban la noche los pacientes mientras se recuperaban. Esa noche tuvo un sueño que yo siempre pienso que debió sentirse como una pesadilla. En cuanto cerró los ojos, sintió que algo la levantó de la cama, como si alguien la hubiera quitado de la superficie del colchón, pues primero sintió que su espalda no tocaba nada, luego dejó de sentir el peso del cobertor, como si se hubiera jalado hasta caer al piso. Quiso abrir los ojos, pero ella jura que se sintió como si los tuviera llenos de arena. Cuando por fin lo logró, ya no estaba en el consultorio, ni en la farmacia, ni en la casa. Pocas veces dentro del sueño uno logra darse cuenta de la realidad, darse cuenta de que estamos soñando. Despertó, pero dentro del sueño estaba en un lote baldío, con hierba crecida y un camino en el centro.
Para atrás no se podía caminar, solo para adelante. Si ella daba un paso al frente, lo que quedaba a sus espaldas lo devoraba el vacío. A pesar de estar en su propio sueño, ella no era dueña del entorno. Por más que andaba, por más que caminaba, nunca podía vislumbrar el final del corredor que, mientras más pasaba el tiempo, más oscuro se iba poniendo. De pronto, de entre los altos pastos secos, salió un sujeto. No sé por qué Maury dice que era un ángel si lo describió como una persona común. No sé si él en el sueño se lo dijo. El caso es que esta persona le tapó los ojos y la hizo ver algo que no había en ese lugar donde se encontraban. Como si le hubiera insertado una imagen en la cabeza, le mostró un parche de pasto fresco. Maury me contó que todo se sentía tan real que pudo olfatear la tierra y también la hierba. Como si se fuera alejando poco a poco del sitio, empezó a ver lo que había cerca y poco a poco empezó a reconocer el lugar que miraba desde lo alto, como si una mano la estuviera elevando por los aires. Saliendo de la farmacia, unos 100 metros hacia adelante, a un costado de la avenida, hay un parche de tierra y vegetación. Ahí, según le dijeron a Maury, había algo enterrado. De un momento a otro sintió que le quitaban las manos de los ojos y pudo volver a ver el baldío, el camino, el vacío a sus espaldas y al supuesto ángel. Despiértate y no le digas a nadie. Despierta, 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 despierta. Abrió los ojos pero no se pudo mover. Primero se asustó porque no reconocía el techo como el de su habitación. Después de unos momentos entendió por fin que se encontraba en el consultorio. Quiso mover los brazos, quiso levantarse de la cama, quiso mover sus ojos y luego hablar, pero no pudo. Un rostro con la boca, la nariz y los ojos escurriendo de sangre se asomó hacia su campo de visión. Se puso tan cerca de ella que hasta podía sentir en la boca el ferroso sabor de la sangre y también olerla. Esa persona le preguntó qué le habían dicho en el despertar. Ojo, nunca le dijo sueño ni pesadilla. ¿Qué te dijeron? Maury se acordó de que el ángel le pidió que no se lo contara a nadie. Quiso cerrar los ojos, pero unos dedos fríos y huesudos le apretaron la órbita con tal fuerza que la obligaron a que los volviera a abrir. ¿Me vas a decir qué te dijeron? No, alcanzó a murmurar ella. No pudo ver, pero sí sentir. En su brazo se enterró algo tan filoso que además de calambres, empezó a sentir mucho ardor. No le costó trabajo rendirse. 5 segundos de presión en la piel, 5 largos segundos en los que cada vez se sentía más fuerte el dolor. A un lado del árbol, en la avenida, el monstruo, el sujeto, el ser o la cosa que la estaba interrogando le tapó los ojos y ella entonces imaginó el sitio que le había mostrado el ángel. Eso fue más que suficiente para que se pudiera librar de la parálisis. Cuando despertó, se levantó de la cama e inmediatamente miró su brazo. En este no tenía marcas, pero seguía sintiendo presión y dolor. Se puso de pie, se calzó un par de sandalias, se puso su bata y salió de la farmacia hacia la puerta de la calle. No miró que eran las 5 de la mañana. Afuera todavía estaba muy oscuro. Llevada por una extraña curiosidad, fue hasta el árbol y el parche de áreas verdes. No le dio tiempo de llegar antes que aquella otra persona que ya se encontraba cavando la tierra. No se acercó mucho, sintió miedo y confusión. No podía creer el significado tan literal del sueño. En verdad le habían dado información, pero también alguien la había amenazado para quitársela. Todo en un mismo sueño
o despertar, o viaje astral, porque a esa deducción o conclusión llegamos cuando nos lo contó. La persona que hacía un agujero no tardó en extraer algo del suelo. Por desgracia, desde la distancia no se pudo notar. Ese sujeto, al terminar, volteó a ver a Maury y de lejos le hizo un gesto como de gracias. Luego miró hacia la avenida, esperó a que se aproximara un camión y como que se metió entre las llantas. El vehículo no se detuvo, de hecho ni le pasó encima. Maury dice que fue como si se hubiera subido a él a pesar de la velocidad con la que éste iba. El agujero estaba realmente ahí, a un lado del árbol. Nadie lo tapó durante varios días y varias personas lo vimos, entre ellas mi mamá y mis hermanas al volver del colegio al día siguiente. Obviamente no sabíamos quién lo había cavado o por qué. Hasta mucho después supimos lo de Maury, quien por cierto, por nada del mundo se atreve a recostarse en el colchón donde solía dejar sanar a sus enfermos. Esperamos que haya valido la pena la espera. Si no sabes de dónde salió esta historia, te dejo el enlace del relato Estamos en el infierno en los comentarios. Hasta la próxima. Suscríbete, activa las notificaciones. Alguien te observa en la oscuridad.